Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Cindy Vianey Islas Medrano. Soy licenciada en Psicología por la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y maestra en Psicopedagogía por la Universidad Internacional de La Rioja, México. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias de Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria SAPIM-AC. La presentación del día de hoy lleva como título Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, mitos y realidades. Espero contar con su presencia a lo largo de la conferencia. Les pido por favor que todas sus dudas las escriban en el chat de la transmisión. Al final, trataré de resolver la mayor cantidad de preguntas siempre que el tiempo destinado a esta presentación me lo permita. Y en caso de quedar preguntas inconclusas o abiertas, posteriormente les daré respuesta mediante un video que podrán encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestro muro de Facebook. Muchísimas gracias por estar. Como bien les comentaba, la presentación del día de hoy lleva por título Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, mitos y realidades. Esta presentación es subsecuente a todas las conferencias que se han presentado en SAPIMAC desde hace ya casi 4 meses. Por lo tanto, le doy las gracias al presidente de SAPIM AC, el maestro Juan Alejandro Cruz Velasco, y a la directora de las oficinas centrales, la licenciada Carla Sánchez Morán, quienes han hecho posibles este espacio. Asimismo, agradezco a todas mis compañeras que me han apoyado para poder realizar este streaming. Y aunque el día de hoy no puedo estar de forma presencial en las oficinas centrales de SAPIMAC, me complace muchísimo poder estar con ustedes. Ahora bien, ¿qué es el TDAH? Primero, y para poder entender cuáles son los mitos y las realidades del TDAH, hay que definirlo. El TDAH como tal es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta desde la infancia y que continúa hasta la etapa adulta del individuo. No es una situación aislada, pero sin embargo lleva un proceso evolutivo que, como les comento, inicia en la infancia, alrededor aproximadamente de los 4 a los 7 años. Hay pequeños que inician antes, hay algunos pequeños que inician algún tiempo después. Ahora bien, según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico aprobado por la Asociación Americana de Psicología, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se trata de un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por síntomas manifiestos de falta de atención y o impulsividad y hiperactividad. ¿Qué pasa con el TDAH? El TDAH tiene una prevalencia del 5% en la población de infantes de todas las culturas del mundo. No es una situación aislada a un único país o a una única realidad. En todo el mundo encontramos que el 5% de su población infantil padece TDAH y en el caso de los adultos, la estadística va al 2,5% de adultos. También es importante identificar que por cada 5 infantes que se diagnostican, suele haber 4 infantes varones por una niña, ¿vale? Y que en estos casos, bueno, algunos son predominantemente eh, inatentos, predominantemente hiperactivos impulsivos o con una situación combinada. Estos son los subtipos de TDAH. ¿Cuáles son las características de los predominantemente inatentos? Los niños que padecen TDAH con esta característica tienen problemas muy graves de atención. Incluso llegan a ser completamente dispersos. Sin embargo, tienen un menor grado de hiperactividad y un menor grado de síntomas impulsivos. ¿Qué pasa con los pequeños que son predominantemente impulsivos o hiperactivos? Como bien lo menciona, los síntomas que más son notables son la impulsividad y la hiperactividad, pero lo que menos destacan son problemas graves de atención. Y en el caso de los combinados, las 3 sintomatologías, inatentos, impulsivos e hiperactivos, predominan y de forma grave. Ahora bien, es importante que entendamos cuál es el momento diagnóstico para los chicos con TDAH. Normalmente los síntomas aparecen entre los 4 y los 7 años. ¿Qué pasa en esta edad? Y es algo que tenemos que distinguir o saber diferenciar. Un niño entre 4 y 7 años es un niño inquieto, es un niño que pregunta, es un niño que normalmente está curioseando, es un niño
que se enfoca en sus actividades cuando algo le interesa muchísimo y que muchas veces le pasa desapercibido completamente todo lo que sucede a su alrededor. Hay que identificar este elemento porque muchas veces han llegado a consulta niños que ya están etiquetados con un déficit de atención o con TDAH como tal, pero sin embargo, esas características son propias a un niño de su edad. Por eso hay que identificar bien cómo se comporta un pequeño en este rango de edad. También hay que ser muy cuidadosos en determinar cuáles son las situaciones externas que está viviendo este niño. ¿Por qué? Hay situaciones externas, como lo son su contexto, que pueden marcar ciertos comportamientos. ¿Cuáles son estas situaciones externas que hay que tener muy pendientes para no confundirlo y mal diagnosticarlo? Primero, que vengan de entornos violentos. Segundo, que algún miembro de su familia o él mismo padezca alguna enfermedad grave. Tercero, un proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido o de alguna mascota. Cuarto, que el niño esté sufriendo situaciones de acoso escolar. Y quinto, y no menos importante, situaciones de violencia sexual. Cuando se da alguno de estos factores que mencionaba previamente, los niños suelen tener problemas de atención dentro del aula o en su vida cotidiana o incluso mostrarse irritables y con una energía tremenda, o todo lo contrario, incluso síntomas depresivos. Hay que cuidar muchísimo todos estos factores porque cuando se dan todos estos factores que yo les mencionaba, el niño presenta características similares, mas no iguales, al TDAH. Por ello hay que tener mucho cuidado y con esto invito tanto a especialistas como padres de familia como docentes a revisar cuál es el contexto general del infante antes de marcar un diagnóstico como lo es el TDAH. Ahora bien, ¿cuáles son las principales manifestaciones en cada una de estas áreas? Como les mencionaba, hay los predominantemente inatentos, hay los predominantemente hiperactivos e impulsivos y hay los que tienen la cuestión combinada, es decir, donde se muestran ambas variantes. Cuando un niño tiene este déficit atencional, hay una falta de atención a los pequeños detalles, comete errores por descuido, por simple inatención, tiene dificultad para mantener una atención sostenida a las tareas incluso lúdicas. El juego, que es lo más común en un infante, el juego suele pasar desapercibido, suele mostrarse completamente disperso y no interesarle el juego con su grupo de iguales. ¿A qué me refiero con su grupo de iguales? Con sus compañeritos de la escuela, hermanos, primos, niños de su edad. Entonces él suele aislarse y suele mantenerse en lo suyo y no le interesa lo que los demás estén haciendo. Asimismo, parece no escuchar cuando un adulto u otro niño le está hablando. No sigue instrucciones para finalizar tareas. Se le complica demasiado llevar una secuencia de tareas o una secuencia de roles o una secuencia a la hora de darle una instrucción, ya que él suele estar atento a la instrucción número 1 y si hay 10 instrucciones, él no va a leer las 9 siguientes o si lee, no lee las 8, lee la última y con eso se queda. Asimismo, tiene dificultades para organizar sus tareas tanto académicas como de la vida cotidiana y sus actividades, incluyendo su higiene personal, es decir, el orden en el que se baña, cuando está cambiándose. Muchos de estos pequeños incluso suelen meter primero sus prendas de vestir de abajo hacia arriba y no comúnmente como se hace de arriba hacia abajo. A la hora de meter sus libretas a su mochila, sus juguetes, su ropa. Y también es descuidado en esas actividades diarias, simplemente por la cuestión de inatención. En cuanto se refiere a las manifestaciones de hiperactividad, suelen ser pequeños que cuando están sentados todo el tiempo están moviéndose del asiento y en exceso mueven sus pies y sus manos. Asimismo, se levantan en situaciones en las que normalmente deben de permanecer sentados. Especialmente esto se nota mucho en el colegio, ya que ahí, por más que el profesor le insista en estar quieto en su asiento, el pequeño va a estar constantemente parando y moviéndose de lugar. Hay un exceso de energía. Son pequeños que comúnmente, y les es muy fácil a todos ellos, estar en múltiples actividades extracurriculares y no cansarse. Parecen no tener pues un punto de agotamiento como muchos otros niños lo tienen. Incluso muchos de estos pequeños no duermen la siesta a edades tempranas.
Asimismo, bueno, corren, salvan excesivamente, lo que les termina provocando muchos accidentes por esta cuestión de hiperactividad. Y hay una dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a las actividades de ocio, como suele ser ver la televisión, ver una película, estar en un videojuego. No pueden mantener su atención. Son pequeños que empiezan a ver una película y a los 5, 10, 15 minutos ya se fueron de la sala o dejaron de estar acostados para realizar otras actividades. Perdón. Y en cuanto a las manifestaciones de impulsividad, son pequeños que se precipitan a dar respuesta. Normalmente cuando un adulto o otro compañerito les pregunta algo, ellos antes de terminar de escuchar la pregunta ya respondieron. No saben qué, pero ya respondieron. Asimismo, tienen dificultades para guardar sus turnos. No son tolerantes a la hora de esperar un orden en el juego, ni con sus compañeros ni con los adultos. Tienden a dominar esta parte y interrumpen o se inmiscuyen en situaciones que no les atañen. Típicamente están interrumpiendo actividades de los adultos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué se dan estos comportamientos o por qué surgen estos comportamientos en estos infantes? Para ello hay que entender cómo se da el funcionamiento de nuestro cerebro. El TDAH me marca una deficiencia en el funcionamiento neurológico de un niño. Nuestro cerebro está identificado por diferentes áreas. La área del lenguaje, el área de la vista, el área de las habilidades lógico-matemáticas y llegamos a lo que es la corteza prefrontal, que incluye toda esta parte de nuestra frente. ¿Qué pasa en esta área prefrontal? Es donde suceden todas nuestras funciones ejecutivas. Percepción, atención, se cierra la parte de la memoria, asimismo como la toma de decisiones y por ende el entendimiento de límites, normas y la comprensión de todos estos conjuntos de actividades, situación que en los pequeños con TDAH no sucede. En un cerebro normal, todas estas redes neuronales, miles de millones de redes neuronales que están conectadas alrededor de todo nuestro cerebro, funcionan de manera normal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un infante con TDAH? Nuestras células, nuestras neuronas, imaginemos que estos son dos neuronas, hacen esta conexión, están aquí conectadas. Y el impulso eléctrico de nuestro cerebro va de esta neurona a esta otra. Circula en este sentido o en este otro. ¿Qué pasa? En este espacio que se encuentra entre nuestras dos neuronas, hay algo que se conoce como espacio sináptico. Esta sinapsis que se forma entre ambas neuronas no está concretada en los chicos con TDAH. Aquí, en este espacio, hay una serie de elementos químicos conocidos como neurotransmisores. Estos neurotransmisores no se encuentran presentes, se encuentran disminuidos o bien los receptores de ambas células no identifican estos neurotransmisores de manera adecuada y no permiten que el flujo de información sea de manera correcta. ¿Cuáles son nuestros neurotransmisores? 3 son los encargados de regular estos comportamientos y 3 son los que se encuentran de forma deficiente en un chico con TDAH. Dopamina, serotonina y norepinefrina o también conocido como noradrenalina. Cuando estos neurotransmisores escasean, el pequeño tiene dificultades en la respuesta y sobre todo en la transmisión de la información. Información que llega, como les comentaba, a la parte prefrontal de su cerebro. Hay distracción, tienen dificultades para completar tareas, piensan anticipadamente, sucede algo que se conoce como impulsividad cognitiva, que quiere decir que llegan un montón de ideas de golpe a su cabeza, pero no concretan ninguna, porque en ninguna son capaces de prestar atención. Igualmente hay sentimientos de insatisfacción, son propensos a estar irritables todo el tiempo, son impulsivos, como bien lo comenta el nombre del diagnóstico, tienen un comportamiento incluso obsesivo ante algunas situaciones y en los casos más graves se puede presentar depresión severa o incluso riesgo al suicidio, ya que el infante o el adolescente actúa sin freno alguno. Y bueno, este es cómo sucede la cuestión neurológica en el infante del TDAH. Ahora bien, ¿qué lo causa? No hay como tal una causa en específica,
Sin embargo, sí hay factores de riesgo que condicionan que un infante padezca TDAH. ¿Por qué no hay una causa? No hemos encontrado, o los científicos que se han dedicado muchísimos años de su vida a analizar el TDAH, que hayan encontrado una causa específica y concreta. Hay una serie de factores de riesgo, factores que se conjuntan y que entonces dan como resultado un chico con TDAH. ¿Cuál es la cuestión o cuáles son estos factores de riesgo? El primero, la cuestión genética. Siempre se revisa si hay un factor consanguíneo para que el chico tenga este padecimiento. Normalmente suelen ser padres, hermanos o abuelos, ya sea que hayan tenido también TDAH o algún otro trastorno psiquiátrico. Hay una exposición importante a toxinas ambientales, específicamente el elemento del plomo, que se puede encontrar en tuberías y en pinturas muy viejas de edificios, o incluso se ha encontrado últimamente en dulces, en paletas. También hay un nacimiento prematuro o un muy bajo peso al nacer. Hay un consumo de drogas, sustancias tóxicas, alcohol, tabaco por parte de la madre durante el embarazo, o durante el parto hay una lesión cerebral, el parto y los primeros años de vida. Una caída, un golpe tremendamente fuerte que haya condicionado una lesión cerebral. Una vez que se identifican estos factores de riesgo que dan esta predisposición a que el infante padezca TDAH, también se tiene que entender que hay situaciones, complicaciones de su medio contextual que pueden acentuar esta situación del TDAH. ¿Cuáles son estas? Muchas veces la confrontación, sobre todo cuando ya están en etapas escolares, entre su grupo de iguales. Otra es que tienden a tener más accidentes. Esa misma impulsividad, esa misma hiperactividad los lleva a tener más accidentes y por ende a lesionarse de forma más recurrente. Y tienden a tener problemas en la interacción con sus grupos de iguales, grupos de compañeros de la escuela, hermanos, primos, amiguitos, en alguna actividad extracurricular, la convivencia con esos compañeritos, con los adultos, sobre todo con sus familiares, padres o cualquiera que incluya dentro de su contexto. Y finalmente, alguna de la última complicación, y creo yo la más difícil de todas ellas, es el riesgo de abuso de sustancias. Muchos de estos pequeños, sobre todo llegados a la fase de la adolescencia, juventud primaria, tienden a consumir alcohol, drogas o a generar conductas delictivas, especialmente el robo, el confrontamiento físico y situaciones de este tipo que terminan complicando más su vida. ¿Cómo se realiza el diagnóstico con TDAH? Y aquí quiero hacer un especial énfasis porque muchas veces llegan a consultorio. En el caso de nosotros en Sapimac, recibimos fácil a la semana 5 niños, entre niños y niñas, que vienen con un previo diagnóstico o con un previo señalamiento de que padecen TDAH. Y cuando nosotros los entrevistamos, siempre preguntamos quién lo diagnosticó. y de manera muy simpática, y de verdad me causa un poco de gracia porque me parece muy, muy curioso, lo termina diagnosticando algún familiar que dice este niño es muy hiperactivo, llévalo al psicólogo, o en muchos casos en la escuela me lo etiquetan. Es que su hijo tiene hiperactividad, es que su niño tiene problemas de atención graves. Y a ver, yo respeto muchísimo a los familiares y respeto muchísimo a los docentes, pero muchos de ellos no tienen la información correcta y me mandan a niños con diagnósticos incorrectos. ¿Cómo se diagnostica un chico con TDAH o cómo sabemos si un infante padece o no TDAH? Lo primero, nosotros como responsables del área de salud mental, lo primero que hacemos es basarnos en las pautas del DSM-5. Como lo comentaba al principio, el DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico aprobado por la Asociación de Psiquiatría Americana, donde vienen lineamientos que nos permiten hacer el diagnóstico. Y asimismo, estos lineamientos nos permiten también llevar el tratamiento de la manera más adecuada, nos dan pautas para este tratamiento. Una vez que nosotros consideramos los factores del DSM-5, muchos psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos y pedagogos
Cuando llegan en primera instancia con nosotros, también hacemos pruebas de gabinete para respaldar este diagnóstico. ¿Cuáles son la intencionalidad de estas pruebas? Determinar el nivel de inatención, determinar cómo están sus funciones mentales superiores, atención, percepción, memoria, identificar en dónde está el conflicto y realizamos test. Algunos de ellos, pues, es el test de atención de 2, uno conocido como EDAH, el test de caras, el test perceptivo visomotriz de Marianne Frostig, el test de Bender, solo por mencionar algunos. Una vez que realizamos estos test, nosotros ya tenemos un panorama mucho más amplio para identificar no solo el TDAH, sino también cuáles son las áreas o cuáles son las vertientes de toda esta sintomatología que presenta el niño que son más graves y cuáles no son tan graves. Asimismo, como complemento muchas veces también tendemos a realizar test para encontrar las características del área de personalidad del infante. Muchas veces a través de test proyectivos, dibujos, test de la figura humana, HTP, test de la familia, animal, la persona bajo la lluvia, entre igual, muchísimos otros. ¿Por qué? Identificar las características de la personalidad del niño también nos ayuda a entender cómo podemos llevar el tratamiento con él. Si es un niño reactivo, si es un niño impulsivo, si es un niño irritable, si es un niño pasivo. Estas pautas nos permiten adecuar el tratamiento, sobre todo al área psicológica. Una vez que nosotros identificamos todas estas características, que identificamos las áreas de personalidad, que identificamos las cuestiones de inatención, nuestro siguiente paso es no quedarnos con esto. Muchos psicólogos, muchos pedagogos limitan al diagnóstico con esto y inician tratamiento. Y no es que esté adecuado, está bien siempre y cuando sea multidisciplinario, del cual hablaremos un poquito más adelante. Pero nosotros siempre, al menos en mi caso y en el caso de todos los especialistas que trabajamos en SAPIMA-C, lo que hacemos es mandarlo con un médico. ¿Cuál es el médico especialista? Ya sea neurólogo o paidopsiquiatra. ¿Por qué? Necesitamos que el médico, desde sus conocimientos y desde su área de especialidad, realice una exploración física completa del infante. Muchas veces, problemas de inatención en especial, vienen dados porque hay un problema, ya sea en ojos, en vista o en nervio óptico, o bien en oído y en todo su aparato fonológico. Necesitamos que el médico descarte cualquier situación anómala en la salud del infante para entonces sí confirmar el diagnóstico de TDAH. Asimismo, estos neurólogos, estos paidopsiquiatras, realizan un electroencefalograma. ¿Cuál es la finalidad del electroencefalograma? Ayuda a medir la actividad eléctrica del cerebro y esto ayuda a mejorar la precisión en el diagnóstico. En porcentajes, un diagnóstico que está en un 60-70% de seguridad y de fiabilidad se convierte incluso en un 90-100% fiable. Ahora bien, estos médicos son los encargados y son pieza fundamental a la hora de trabajar con los niños y a la hora de llevar un tratamiento. Pero bueno, más adelante hablaré del tratamiento. Antes quiero señalar que existen patologías coexistentes que se identifican a la hora del diagnóstico. ¿Qué es una patología coexistente? No es que el TDAH genere una patología o genere otra patología. El TDAH existe y ahí está, pero suelen presentarse otras patologías que complementan el diagnóstico del TDAH. ¿Cuáles son estas patologías? O bueno, ¿cuáles son las más comúnmente vistas? El trastorno de oposición desafiante, cuando los infantes muestran una figura desafiante y hostil hacia sus figuras de autoridad. Trastornos de conducta marcados especialmente por un comportamiento antisocial. El otro trastorno que suele presentarse es el de desregulación disruptiva del estado de ánimo, caracterizado precisamente por irritabilidad y problemas para tolerar la frustración. Hay una discapacidad en el aprendizaje también, marcado por problemas de lectura, escritura, comprensión, comunicación y habilidades lógico-matemáticas. Asimismo, se ha encontrado trastorno de ansiedad que incluso llega a derivar en trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos del estado de ánimo marcados por episodios depresivos o trastorno bipolar,
Trastorno del espectro autista, que es una afección relacionada con el desarrollo cerebral y que afecta la forma en que la persona percibe y socializa con los demás. Y finalmente se ha encontrado síndrome de Tourette. Pero como comentaba previamente, no significa que el TDAH detone estos trastornos. Muchas veces se presentan juntos. ¿Ok? Y ahora bien, una vez que hemos identificado todo lo anterior, una vez que ya sabemos qué es el TDAH, cuál es el funcionamiento neurológico de un infante con TDAH, cómo se diagnostica, tenemos que pasar a la parte más importante de toda esta situación. ¿Cuál es? El tratamiento multidisciplinario. Un infante con TDAH sí o sí requiere un tratamiento multidisciplinario. ¿A qué me refiero por tratamiento multidisciplinario? Nosotros psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos o pedagogos no somos los únicos que vamos a trabajar con ellos. Necesitamos de un grupo de especialistas y además de un grupo más grande, que no solo son los especialistas, también incluimos a la familia, familia y colegio, en el que todos nos unimos, conjuntamos fuerzas y trabajamos en pro del beneficio del desarrollo correcto del infante. ¿Quién es el primero que interviene? Como se los comentaba, muchas veces llegan primero al consultorio con nosotros psicólogos y somos los primeros o la primera cara que ven muchos de estos niños y muchos de estos papás. ¿Qué pasa? Pasan por nosotros los canalizamos al médico, al especialista, ya sea neurólogo, psiquiatra, cualquiera de los dos son muy recomendables para tratar este tipo de situaciones en los chicos. Y ellos, bueno, nos regresan al consultorio para ya armar un plan de tratamiento. Este tratamiento incluye al psicólogo, incluye al pedagogo e incluye al médico. Cualquiera de estos tres no pueden faltar jamás en el tratamiento de un chico con TDAH. ¿Por qué? Porque cada uno va a jugar un papel muy importante en el adecuado tratamiento y en el adecuado aprovechamiento de dicho tratamiento. El médico, desde su área, desde sus áreas de conocimiento, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda con la parte de la medicación. Muchos de estos niños, la gran mayoría, necesitan ser medicados. ¿Medicados para qué? Para que el funcionamiento neurológico que les explicaba previamente, que está roto, que está alterado, dado la baja de neurotransmisores, necesitamos que ellos nos ayuden a través del medicamento a regular esta situación. Ellos son los que determinan, ellos son los especialistas que nos dicen cuáles son los medicamentos que son necesarios para los chicos con TDAH. Ellos marcan la pauta del tratamiento en cuanto a horarios, los días y cuánto tiempo. Pero aquí también quiero hacer un énfasis importante porque muchas veces los padres, sobre todo, suelen desesperarse porque no ven una mejoría, no ven un resultado o sienten que el tratamiento no funciona o sienten que el tratamiento es completamente adverso al niño. El tratamiento médico no es como el tratamiento que utilizamos para una gripe o para una diarrea. Cuando estamos enfermos de gripe o de diarrea, pues nos tomamos unas pastillas y a las horas o al día siguiente nos sentimos muchísimo mejor y sentimos que, pues que bueno, que la enfermedad ya se dio. En el caso del TDAH, el medicamento no funciona así. En el caso del TDAH, tenemos que esperar un cierto tiempo para ver cómo el cerebro del infante asimila el medicamento. Normalmente, el neurólogo o el psiquiatra manda un medicamento, una primera ocasión, y lo observa cómo se da el avance en el comportamiento, el avance en la atención de este niño en un periodo de aproximadamente 2 meses mínimo a 6 meses máximo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tarda más tiempo en asimilar los medicamentos de este tipo. Entonces no es una situación que de la noche a la mañana se vaya a ver un cambio radical. Los médicos dan cierto tiempo y también nosotros, los psicólogos, observamos cómo ese medicamento funciona. Ahora bien, hago especial énfasis porque muchos papis, sobre todo cuando se les da un diagnóstico de primera vez, caen en la desesperación o no entienden la intencionalidad del medicamento y no ven resultados tan rápidos o tan rápidos como ellos quisieran. Ahora bien, ¿cuál es el segundo personaje importante dentro de todo este tratamiento? El pedagogo. ¿Qué hace el pedagogo?
El pedagogo se centra en mejorar las capacidades de las funciones ejecutivas del infante. Él trabaja el área de coordinación visomotora, el área espacial temporal, atención, memoria, razonamiento lógico, análisis, síntesis, ejercicios lógico-matemáticos e incluso terapia del lenguaje. Dada la deficiencia que hay en estos pequeños, ellos se enfocan en todo este trabajo que les mencionaba y ayudan no solo a que su desarrollo continúe de la mejor forma posible e incluso avance, sino que también estos recursos que ellos brindan les permiten mejorar en su área académica, mejorar en la parte que más se les puede dificultar dentro de sus colegios o dentro de la escuela. Entonces llevan un papel crucial, ya que trabajan para ellos mismos y también trabajan para su desarrollo académico. Y finalmente, el tercer personaje de este tratamiento multidisciplinario, y no por eso menos importante, es el tratamiento psicológico. ¿Qué pasa con el tratamiento psicológico? Y esa es la parte que ya nos incluye a nosotros los psicólogos de forma más determinante. Nosotros hacemos un abordaje con los infantes y con sus familias e incluimos en este proceso colegios, docentes, al pedagogo, al médico y a cuanto personaje sea importante en el desarrollo del niño. Nosotros contextualizamos toda la situación que tiene el pequeño y tratamos de encontrar cómo todo este contexto social, familiar, escolar, juega un papel importante para el desarrollo de estos infantes. Nosotros no trabajamos de manera aislada y es poco ético hacerlo. No podemos si no somos capaces de ver todas estas vertientes y todas estas áreas que necesitamos sí o sí revisar con los pequeños y con sus padres. ¿Qué es la primera fase? Como les decía, cuando llegan muchas veces con nosotros a realizar el diagnóstico, nosotros emitimos un diagnóstico y les pedimos que vayan con un médico, el médico lo respalda y regresa nuevamente con nosotros. Lo primero que necesitamos hacer es un abordaje educacional. ¿Qué es el abordaje educacional? Literalmente, educar al infante y a los padres de familia qué es el TDAH, qué es, en qué consiste, cuáles son los síntomas, por qué el infante presenta como se presenta en el consultorio y en su vida cotidiana, vamos. Y sobre todo, trabajar una parte muy importante, aceptar el diagnóstico, aceptar la condición neurológica de su hijo, aceptar las características que él va a tener durante todo su desarrollo y sobre todo generar un apego al tratamiento. En esta parte educacional, nosotros nos enfocamos mucho en hacer entender a la familia, sobre todo a los padres, que en un principio es a quienes más les suele costar trabajo entender la dimensión de lo que implica tener TDAH y cómo deben involucrarse en toda esta cuestión. Asimismo, les hacemos mucho hincapié, muchísimo hincapié en que el tratamiento tiene que ser sí o sí multidisciplinario. Como les comentaba, los tres actores que participan, médico, pedagogo y psicólogo. En la segunda parte, no es porque vaya esto por partes, pero vaya, lo subsecuente a realizar en el área de psicología es una terapia cognitivo-conductual o bien terapia racional emotivo-conductual. ¿Cuál es el énfasis de esta terapia? El desarrollo y orientación personal, no solo del infante, también de los padres, porque como les decía previamente, los padres pasan por un proceso de aceptación donde tienen que reeducar esta situación. Asimismo, resolvemos o tratamos de resolver el conflicto emocional, ya que muchas veces estos pequeños vienen con un historial por llamarlo de esta forma, de discriminación, de etiquetamiento por parte de sus colegios o de sus mismas familias, y traen una situación conflictiva emocionalmente en donde no comprenden por qué se comportan como se comportan, por qué les cuesta tanto trabajo aprender. Y esto le genera mucha inadecuación emocional a los infantes y también a los padres. Entonces, esta área también es importantísima de trabajar con ellos. Asimismo, hacemos una organización y planificación en función de objetivos y metas. Como les mencionaba, al igual que en el tratamiento médico, en el tratamiento psicológico, cuando les vamos a brindar recursos a estos pequeños y a sus familias, no esperamos que de la noche a la mañana haya cambios estratosféricos o haya cambios, wow, tremendamente puntuales entre un infante y
vaya, su familia de un día para otro. No, no es nuestra intención que haya un cambio así, porque no es posible. Los cambios son de manera lenta, de manera espaciada, y damos un tiempo para que estos cambios sean visibles y se noten. ¿Cuál es el tiempo? Nosotros marcamos estos objetivos y estas metas en semanas. Damos 6, 8, 12 semanas incluso para que un hábito nuevo, para que una situación, una norma, una regla, el niño la adecue, la introyecte y la adecue y pueda ser capaz de llevarlo a su cotidianidad. Pero también tenemos que comprender que muchas veces el recurso que le funciona a un pequeño no le va a funcionar exactamente igual a otro, aunque sea la misma situación diagnóstica. Tenemos que adecuarlo a sus características personales, como lo comentaba previamente, a su personalidad y sobre todo a la realidad de su esquema familiar. Una vez que comenzamos con esta parte de la terapia cognitivo-conductual o terapia racional emotiva conductual, pasamos a lo que es la terapia de modificación de conducta, donde concretamente nos centramos en el condicionamiento operante, en el uso de reforzadores, el uso de castigos, con la finalidad, de extinguir ciertos comportamientos o implantar nuevos hábitos y la aparición de conductas positivas. Tratamos de cambiar un modelo de comportamiento por otro. Pero como les comento, no es una situación que se dé de la noche a la mañana. Es una situación que lleva un tiempo de observación, de análisis y de asimilación por parte del infante, pero también de la familia. Y bueno, ¿qué hacemos en esta parte de la modificación de la conducta? Como les mencionaba, establecer normas y límites, el entrenamiento en hábitos positivos. Hábitos, vamos desde el cuidado e higiene personal hasta la adecuación para su realidad o su vida académica. Y también incluimos el entrenamiento en conductas o actitudes positivas. El niño, una vez que ya pasa esta parte del tratamiento, tiende a comprender que hay un diagnóstico que le impide hacer ciertas cosas, que le limita académicamente, pero que si él es capaz de comprometerse y de llevar a cabo tanto lo que recomiendan los psicólogos, los pedagogos y los médicos, puede tener un avance exitoso en todas las áreas de su vida. Y entonces estas conductas positivas tienden a potenciarse. Ahora bien, también hacemos los psicólogos un entrenamiento en habilidades sociales. ¿Por qué? El área social es crucial para el trabajo del tratamiento con estos chicos. Muchos de estos niños, como les comentaban, tienen situaciones muy adversas, muy adversas en sus contextos familiares y en sus contextos académicos. Muchos de estos pequeños ya vienen muy etiquetados, marcadamente etiquetados, juzgados y señalados por muchos adultos y por grupos de iguales, incluyendo profesores. Hacemos un entrenamiento en las habilidades sociales, primero, para que el pequeño comprenda cómo se dio toda esta contextualización de parte de los otros hacia él y no de él hacia los otros. Tratamos de hacerle entender que muchas veces todos estos adultos, todos estos compañeros que los etiquetaron y que los juzgaron, vivían más que nada en el desconocimiento de lo que es el TDAH y entonces así tienden a asimilar y a entender cuáles son las formas para ellos dirigirse hacia los otros y muchas veces también comprenden cuáles son las expectativas que los otros tienen hacia ellos y formulan expectativas propias. Cuando eran niños que venían con sesgos tremendos, no solo del TDAH o de que era un niño inatento, impulsivo, desconcentrado, relajiento y un montón de adjetivos que les brindan en las escuelas compañeros y docentes, ellos logran entender de qué va todo ello y entonces generar nuevas habilidades, habilidades para comunicarse con los otros y sobre todo, y una parte muy importante para que puedan desenvolverse socialmente, trabajar su autoestima, trabajar su percepción, trabajar el concepto que tienen de ellos mismos a partir de ser chicos con TDAH y entonces cómo se van a desarrollar ante este mundo y qué posibilidades reales tienen de poder generar habilidades. Y finalmente se les establece reglas de socialización,
las normas, las pautas de conductas que todos entendemos durante nuestra vida académica, el esperar turnos, el esperar la participación del compañero, el saber respetar los límites que me imponen las demás personas, y se da todo este entrenamiento en habilidades sociales. ¿Y por qué juega una parte bien importante? Porque ello le va a permitir al infante adecuarse, adaptarse, incluirse en un entorno social que muchas veces en un principio ya lo había relegado. Y ahora bien, también trabajamos con los pequeños con TDAH técnicas de control al estrés y la ansiedad. Todos los factores anteriores que les he comentado a lo largo de esta conferencia, las cuestiones de inatención, impulsividad, hiperactividad, el aislamiento social que suelen vivir, el señalamiento, la falta de aceptación muchas veces al principio por parte de ellos mismos y de sus familias del diagnóstico, genera altísimos niveles de estrés y ansiedad. Tratamos de trabajarlos, ¿por qué? Porque si alguno de estos se nos va de las manos y no les ponemos el énfasis adecuado, tienden a generar otras situaciones que, como ya les había mencionado al inicio, suelen complicar el desarrollo y la evolución de un chico con TDAH. Estas técnicas, bueno, ayudan al control de factores estresantes, de factores de ansiedad, y también favorecen a las emociones positivas. Desde mi muy particular experiencia, algo que recomiendo muchísimo para el trabajo con chicos con TDAH es incluirlo en una actividad lúdica, recreativa, como puede ser una actividad artística, una actividad deportiva, una actividad social, cualquier actividad en la que tenga que emparejar con grupo de iguales y en la que tenga que realizar, moverse, generar actividad, siempre para mí es muy recomendable. ¿Por qué? Porque le da al infante otra perspectiva, lo sitúa en un contexto diferente y también le da posibilidades de potenciar aquellas habilidades que ni siquiera él mismo reconocía o que no sabía que tenía. Muchos chicos con TDAH, el complementar todo su tratamiento con este tipo de actividades, créanme que les favorece infinitamente y les da una amplia posibilidad para el tratamiento y sobre todo para la asimilación tanto del diagnóstico como de su vida cotidiana. Y finalmente, y no por eso menos importante, nuevamente y hago un especial énfasis en ello, se realiza un trabajo particular con los padres y en tanto lo permitan, con los familiares que se involucren en la crianza de estos pequeños. Muchas veces he tenido en consulta a padres, a abuelos, a tíos, a hermanos mayores, hermanos menores. ¿Por qué? Porque estos pequeños, o porque entran todo este grupo de gente a consulta también, porque con ellos se trabaja la terapia en estilos de crianza y crianza positiva y todos los recursos sociales y el entrenamiento de habilidades sociales. Para mí es una parte crucial, una parte que juega un papel muy importante, el incluir a todas estas personas, porque un infante no crece solo, un infante no es un ser aislado, un infante no es un ser que por sí mismo pueda desarrollar, potenciar o inhibir todas sus habilidades. Sin embargo, si contextualizamos todas estas situaciones y le damos todos los recursos que él requiere, entonces sí podemos hablar y terminar de hablar de un tratamiento multidisciplinario. Es importante incluirlos. Muchas veces, muchos colegas nos hemos enfrentado también a la oposición de muchas familias, de no querer siquiera entrar a una sesión. Primero, para la parte educativa, entender qué es el TDAH o adecuar, por ejemplo, normas, límites, reglas, situaciones que estos pequeños necesitan adecuar en su vida cotidiana. También, bueno, hay que ser conscientes que muchas, como les digo, familias extensas, abuelos, tíos, primos y demás familiares, no tienen la disponibilidad de trabajar para y por sus chicos y sus niños, niñas con TDAH. Bueno, tenemos que entender que vamos a tratar de englobar a cuanto quiera participar en el adecuado tratamiento de estos niños, pero no siempre vamos a poder incluirlos a todos, aunque quisiéramos hacerlo. Y espero que haya quedado comprendida esta parte del tratamiento y les quiero hacer, como mencionaba, un especial énfasis en que el tratamiento, recuerden, siempre es multidisciplinario. No podemos trabajar a los chicos con TDAH únicamente en el área de psicología. Siempre tenemos que echar mano
de médicos, pedagogos y crear grupos, crear alianzas con colegios y con actividades extracurriculares. El que todos los adultos que juegan un rol importante en el desarrollo de un infante con TDAH estén de acuerdo, estén sincronizados, estén en constante comunicación, nos permite velar por el tratamiento adecuado de estos pequeños. Si no tenemos a todos estos participantes, un solo especialista por sí mismo no puede tratar de manera adecuada a un infante con TDAH, por más que tenga la voluntad y el buen quehacer de hacerlo. Por ello, siempre invito, y sobre todo ahorita que se abre este espacio para poder hablar del TDAH, tanto a familiares como a especialistas, que seamos conscientes del nivel de participación que debemos de tener cuando encontramos un diagnóstico en un infante y sobre todo del nivel de importancia que tiene su participación en el desarrollo de este pequeño. Espero que la ponencia haya sido, bueno, creo que fue muy explícita, pero que haya sido sobre todo fructífera para ustedes y que hayan podido resolver muchas dudas. Y si no, pues miren, veo que hay bastantes preguntas. Siempre y cuando el tiempo de la ponencia me permita contestarlas todas, yo voy a tratar de dar respuestas. Y si quedara alguna pregunta pendiente, les pido que no desesperen. Cualquier pregunta que haya quedado por ahí, yo me comprometo a hacer un video de preguntas y respuestas que van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube o en el mismo muro de aquí de nuestra página de Facebook, si quedas alguna pregunta pendiente. Y bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, quiero cerrar mi intervención con estas, pues con esta pequeña actividad que planeé para esta sesión. Yo le pregunté a algunos pacientes, obviamente estas preguntas que hice y estas respuestas que les voy a compartir no son de una sesión como tal porque hay un secreto ético, pero son expresamente hechas para esta sesión y paso a comentárselas. Les pregunté a dos madres de familia de dos niños con TDAH, ambos niños adolescentes ya, de qué manera fue que pensó cuando su hijo fue diagnosticado y cómo lo percibe ahora. Una de ellas me contestó, lo primero que pensé fue una gran culpa, ya que no sabía cómo apoyarlo, me rehusaba a aceptar la situación. Ahora me siento más tranquila porque comprendo la situación y estoy informada. Y otra mami me comenta, fue difícil, fue muy difícil aceptar y entender que mi hijo tenía un TDAH, ni siquiera sabía lo que era. Fue difícil contar con mi familia, sin embargo, creo que salimos adelante mi pequeño y yo. Y ahora bien, les voy a comentar la experiencia de un paciente de ya 14 añitos que ha tenido 7 años de tratamiento. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más sencillo durante todo este tiempo desde que te diagnosticaron? Y él me contestó lo siguiente. Lo más fácil, el apoyo de mi mamá y mi papá. Lo más difícil, todo lo que pasó en las escuelas en las que estuve, porque los maestros y los compañeros y sus papás siempre me señalaban. ¿Por qué quería comentarles esto? Para que vean la dimensión de lo que es el diagnóstico con TDAH y todo lo que las familias, padres, madres y los infantes que son diagnosticados viven. Doy muchísimas gracias por toda la atención que me prestaron y ahora paso a hacer el turno de preguntas y respuestas. Y denme un segundito. Muy bien. Ok. Veo un alto número de preguntas. Voy a tratar, como les comento, de responder las mayores posibles y si quedara alguna pendiente, les pido por favor que no se me enfaden y me tengan paciencia y con mucho gusto grabaré un video donde responda a todas las que hayan quedado, ¿vale? Primera pregunta, ¿el TDAH se puede confundir con el autismo o el leve autismo? No. ¿Pueden existir ambas patologías? Sí. En un mismo pequeño se pueden diagnosticar las dos, sin duda alguna. Sin embargo, los síntomas y signos del autismo son muy distintos a los del TDAH. Recuerden que la característica del TDAH, independientemente de los subtipos que existe, que ya habíamos visto que eran 3, se caracteriza por la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. En los pequeños con autismo, que es también un trastorno del neurodesarrollo, hay una falta de percepción y de contextualización de todo su ambiente.
y hay un ensimismamiento, si así me permiten señalarlo, para sí mismo. Ahora bien, la segunda pregunta. ¿Algunas recomendaciones en estos tiempos de pandemia a los docentes que tienen alumnos con TDAH, haciendo referencia a la etapa escolar que mencionabas? Ok. ¿Cuál es la principal recomendación? Antes del tiempo de pandemia o dejando primero de lado el tiempo de pandemia, informarse. Informarse cuál es el tiempo diagnóstico del infante, informarse toda la historia clínica del infante, es decir, cuánto tiempo lleva con diagnosticado, si es medicado, si no es medicado, la importancia del medicamento, cuál es el tipo de tratamiento que lleva, es decir, si realmente cuenta con toda la asistencia o si se está viendo limitada, por ejemplo, solo a terapia psicológica o recursos pedagógicos o únicamente medicado. ¿Por qué? Porque como docente a ustedes les permiten contextualizar cuál es la realidad del niño y también si es un pequeño que lleva un tratamiento multidisciplinario, yo los invito docentes a que creen líneas de comunicación con los especialistas que trabajan con estos pequeños. Créanme que desde nuestro lado, desde nuestra trinchera en esta situación, siempre tenemos canales abiertos, siempre tenemos la intención de trabajar de la mano con todos los profesores. Y muchas veces nosotros les hacemos recomendaciones a ustedes para el trabajo en clase, tanto presencial como ahora a distancia. Y ahora que, hablando específicamente del tiempo pandemia, el primer recurso que necesitan es saber cuánto tiempo el pequeño me puede prestar atención. Si mi clase es de 40, 50 minutos o si mi clase es una de 2 horas, tengo que entender cuánto tiempo este pequeño realmente me va a prestar atención. Por si se me desconecta la cámara, el micrófono, se para, va y toma agua, va y se distrae, comprender cuál es la situación de este pequeño. Entablar con los padres de familia líneas de comunicación como docente que me permitan regularlo en su espacio, quitar toda la cantidad de distractores que más sean posibles de su espacio de trabajo, de su mesa donde tiene su computadora, donde realiza sus tareas diarias y pedirle al padre que me quite todos estos distractores para que el niño pueda estar concentrado en su clase, concentrado en mi clase, vaya, y que pueda estar atento a todo lo que se le pide. Y también, profesores, generar metas realistas. ¿Un niño con TDAH me puede realizar una tarea diaria? Sí, sin problema alguno, siempre y cuando tenga los recursos adecuados. Pero, profesores, y aquí les hago un especial énfasis, ¿un niño con TDAH me puede realizar tareas todos los días? Como les decía, sí. ¿Cuántas tareas? Las de todas sus asignaturas, sí, pero generemos metas realistas. Un niño con TDAH no me va a desactivar una bomba nuclear si se lo pido hoy a las 3 de la tarde y la tarea es para las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque en ese proceso de, no sé, mi tarea la dejo a las 3 de la tarde y la quiero a las 12 de la noche, todas esas horas el niño se va a dispersar fácil 50 veces. Tengo que dar tiempos realistas, asegurarme que el niño cuente con ese proceso de forma sustancial. Ahora bien, paso a la siguiente pregunta. Entonces, ¿este trastorno es hereditario? Hay un factor genético que siempre está marcado. Generalmente el TDAH es, como les decía, más común en varones que en niñas. Por cada cuatro nenes que se diagnostican, solo se diagnostica una niña con TDAH y está mayormente marcado por ascendencia genética masculina. Revisemos tíos, padre, hermanos y abuelo con alguna situación de TDAH o bien con alguna otra situación de diagnóstico psiquiátrico. ¿Va que va? Y ahora bien, pregunta 4. ¿Podrían proporcionar los nombres de los test que mencionaban? Claro que sí, con muchísimo gusto. El test de atención letra D y el número 2. El test EDAH en mayúsculas, test de percepción y el test Bender, por mencionar algunos. Si gustan, igual más adelante en la página de Facebook de la asociación podemos publicar más material que constantemente el maestro Rubén nos está compartiendo, donde puede ayudarles para esta parte del diagnóstico. Si nos lo solicitan, incluso manden un mensaje privado y por ahí les podemos pues compartir material en PDF a quien le interese. Ahora bien, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar? Normalmente los signos y síntomas aparecen a los 4 años de edad, no en todos los infantes. Recordemos que cada niño es particular y cada niño tiene su propia historia clínica. Pero es común que a los 4 años aparezcan y se diagnostique entre los 4 y los 7 añitos de edad.
Incluso llega a haber diagnósticos de niños un poco más grandes, pero ese es el promedio de edad. Sexta pregunta, ¿qué pueden hacer los padres y familiares con un hijo con TDAH? Papás, docentes, familias que tienen a niños con TDAH. Les pido un favor, sean muy pacientes. El TDAH implica un compromiso enorme y un nivel de paciencia gigantesco. Eso es lo primero que les puedo recomendar. Sean pacientes. Ustedes mismos trabajen sus procesos. Muchas veces no es fácil aceptar que un infante tiene un diagnóstico y trabajen esa parte. Una vez que se trabaja la paciencia y la aceptación, es mucho más fácil asimilar el tratamiento y adecuarse y apegarse a ese tratamiento. Ahora bien, ¿se puede confundir con actitudes de la edad sobre el niño? Sí, como les comentaba, sí, entre los 4 y los 7 años son ciertas conductas comunes en los infantes. Enfocarse en sí mismos y no pelar en el juego de roles a sus compañeritos o a sus familiares. Es común. Es común que un niño tenga una energía tremenda, tremendísima, pero no interfiere, no merma su desarrollo personal ni su desarrollo académico. Un niño sí tiende a tener estos comportamientos, pero no es algo que limite su correcto desarrollo. El TDAH limita todas las áreas de su vida cuando se presentan síntomas y cuando está marcadamente diagnosticado el infante. Se encuentran deficiencias en su área social, se encuentran deficiencias en su área académica, en su área personal, y en cuanto contexto el niño esté englobado, se encuentra una deficiencia y problemas significativos. Los niños, cuando son meramente características propias a su edad, no tienen estas deficiencias y puede que tengan, no sé, problemas académicos, pero en su casa, en sus hábitos, no tienen ninguna situación. O viceversa, en su casa pueden estar dispersos, pero académicamente fantásticos. Entonces, recuerden, el TDAH me marca una deficiencia en todos sus contextos. Las características propias de un niño a su edad, no. Ahora bien, ¿qué no es lo que se debe hacer cuando convives con alguien que padece de TDAH? ¿Qué no debemos hacer? Justificarlo todo. Muchas veces me ha tocado en mi experiencia que tengo familias, padres de familia, hermanos, tíos, abuelos, que todo me lo justifican. El niño es irritable porque tiene TDAH. Déjalo, no pasa nada. O el niño, ay, me va a salir mal en la escuela, ni va a poder, tiene TDAH, ¿para qué hago algo? Eso es lo primero que no puede hacer nadie. No puede justificar todos los comportamientos, todas las situaciones sociales del niño o personales del infante porque tiene TDAH. No me lo justifiquen. Pero también en la contraparte, no caigamos en prejuicios, no caigamos en juicios de valor que afecten al niño. No me digan, ya tienes TDAH, no puedes. O hay, perdón por las palabras que voy a utilizar, pero créanme que me ha tocado escucharlas muchos en consulta. Eres tonto, eres inútil, no vas a poder, jamás vas a lograr algo. Evitemos estas etiquetas. Estos niños con los recursos adecuados, créanme que pueden desarrollarse. Tal vez no al 100% como cualquier niño de su edad, pero créanme que pueden tener avances muy significativos. Tratemos de evitar todas estas situaciones, por favor. Ahora, muy bien. A partir de los 3 años se puede diagnosticar y medicar a un niño. Si es así, es posible retirar la medicación en algún punto. Ok, 3 años muy pequeñito para el diagnóstico. 3 años aún no cumple con los criterios que podemos analizar y observar tanto en consulta. Yo me esperaría primero un año más a que cumpliera los 4 añitos. Y se puede medicar, sí, a partir de los 4 años, sí. Se diagnostica también a partir de los 4 años muchas veces. ¿Y cuándo se retira el medicamento? En un infante con TDAH tiene que estar medicado aproximadamente, y digo, difieren porque no todos los casos de TDAH son iguales, 7, 8, incluso 10 años. Llegada a la adolescencia, ¿qué pasa? El proceso madurativo que les explicaba de las conexiones neurológicas y de nuestro cerebro, llegada a la adolescencia, nosotros esperamos que ya se hayan concretado todas esas funciones ejecutivas y que si no se encuentra en el 100% de sus capacidades, mínimo el ya adolescente se encuentre en un 70-80%.
Es entonces cuando el médico evalúa conforme a nuestras observaciones, las del pedagogo y las académicas, y el especialista, que es el médico, evalúa si ir retirando paulativamente la medicación, quitarla, cambiarla o cómo hacerle. Pero, repito, el especialista es el encargado de tomar esta decisión. Sí es cierto que con base en nuestras observaciones, pero es él quien tiene que hacerlo, ¿vale? Ahora bien, ¿hasta qué edad se puede diagnosticar TDAH? Antes de los 12 años. Ya después de los 12 años podríamos hablar de cualquier otra patología coexistente que mencionábamos previamente. Siguiente pregunta. ¿Está mal recomendarle la visita a un neurólogo a un padre? No, claro que no. Si estamos observando que hay una situación en el pequeño, o si tú eres profesional de la salud mental y notas alguna situación o identificas alguna situación, es completamente tu responsabilidad hacerlo. O si eres docente e igualmente notas alguna situación y tienes estos conocimientos, hazlo. Hazlo porque le puedes hacer, créeme, un gran favor a este pequeño y a la familia en general. ¿Cuándo se tiene un niño con TDAH? ¿Qué es lo primero que se puede hacer para empezar su tratamiento o seguimientos? Primero, acudir con el psicólogo. El psicólogo hará las pruebas pertinentes, determinará, los mandará al médico. El médico regresará los resultados al psicólogo y el psicólogo hará este plan multidisciplinar y englobará a quien tenga que englobar, que como les mencionaba son 3 actores: psicólogo, médico, pedagogo, más las líneas de comunicación que se puedan establecer con la familia y con su parte académica. Y no tengan miedo, en los psicólogos no espantamos ni hacemos cosas raras. Vayan al psicólogo, no pasa nada, no es malo ir al psicólogo. Está lleno de muchos prejuicios, créanme, pero no es malo atender la salud mental. Siguiente pregunta. ¿El síndrome de Tourette se puede dar en una persona ya grande? O sea, no necesariamente cuando nace. Normalmente, la gran mayoría de patologías se diagnostican entrada a la adolescencia o la adultez joven. Adolescencia a partir de los 12 años, adultez joven después de los 20, 22 años, es cuando se diagnostican. El síndrome de Tourette en estos casos suele ser en esas edades, ¿vale? Y a excepción de los trastornos del neurodesarrollo, que esos se presentan desde la infancia. Todas las demás son situaciones que ya se presentan en etapas más adelante de la vida del individuo. ¿Dónde se puede obtener el DSM-5? Bueno, normalmente lo podemos comprar. Es el manual, como les digo, diagnóstico y estadístico autorizado por la APA, o incluso si ustedes buscan en su buscador de preferencia, búsquenlo DSM-5 PDF y ahí lo pueden descargar. Y si lo requieren, incluso mándenos un inbox ya a la página de Sapimac y creo que por ahí lo tenemos en nuestros archivos. ¿Es necesario forzosamente el trabajo de todos o en algún momento puede faltar alguna parte? No, no me puede faltar ninguna parte porque, salvo que la sintomatología sea leve, muy leve en alguna etapa de la vida, sobre todo ya, como les digo, en este proceso madurativo llegado a la adolescencia, ¿podemos prescindir de algunos? Sí. Si el médico, y hago énfasis especial, el médico cree que ya no es necesaria la medicación y cree que su rol en toda esta situación ya no es necesaria, puede dejar de participar, sí. Llegada a la adolescencia, si el pequeño, bueno, si el adolescente ya asimiló todos los recursos pedagógicos que se le brindaron, puede dejar de asistir al pedagogo, sí, también. Pero mientras se da todo este tratamiento, sobre todo en la parte de la infancia y preadolescencia, los 3 son cruciales, ¿vale? ¿Qué es lo que debemos de evitar para que un infante con TDAH no se sienta... A ver, espérenme. ¿Qué es lo que debemos evitar para que un infante con TDAH no se sienta a disgusto en el entorno donde vive y que su familia no le critique? Familia, informarse. Aventarse un muy buen libro, un muy buen video en YouTube, porque créanme que YouTube tiene recursos preciosos de canales especializados en TDAH, búsquenlos. Canales sobre TDAH en YouTube van a encontrar una buena información bien exacta y precisa. Infórmense. Es lo mejor que pueden hacer para trabajar y convivir con un pequeño con TDAH y con sus padres. Infórmense mucho y sobre todo quitémonos prejuicios de la cabeza, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento del TDAH? Bueno, como lo mencionaba ya, el tratamiento es multidisciplinario siempre. Ok. A ver, siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. Ay, permítanme un segundito, que esto no sé qué pasó con esto. Ay. Se me fueron las preguntas en un segundito. ¿Cada tratamiento es diferente? Sí. Tenemos que personalizar el tratamiento para los infantes. No todos los niños son iguales, no todas sus características son las mismas y no todos son sus contextos iguales. Tenemos que adecuarlos siempre. ¿Qué cambios son los principales cuando empiezan a tomar el medicamento por un tiempo determinado? Solemos notar muchas veces que los niños se encuentran somnolientos. Algunos papás llegan y me dicen que parecen zombies, entonces, bueno, los niños se encuentran totalmente aletargados al principio. Es muy común encontrar esa situación cuando comienza la medicación. Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer el maestro de grupo ante un caso TDAH? Como les comentaba, los profesores tienen que informarse siempre cuál es el diagnóstico del niño y en qué fase de tratamiento está. Y sobre todo, tratar de hacer conciencia. Cuando ya estén frente a grupo, es muy importante que trabajen con el grupo y que al grupo le expliquen qué es el TDAH. Tal vez un grupo no sé, me imagino, chicos de segundo, tercero o de primaria, les costará asimilar y entender por completo qué representa el TDAH, pero eso no quita que no tengan la capacidad de ser empáticos con sus compañeros que padezcan TDAH. ¿Ok? ¿Qué características se observan para que un padre de familia considere realizar un diagnóstico? Los que mencionaba previamente. Hay una afectación en todas las áreas de su vida cotidiana. Hay una afectación académica, hay una afectación en casa y hay una afectación en su convivencia social. Son niños que no logran estar atentos y que muestran síntomas y signos de hiperactividad e impulsividad en todos sus contextos. ¿Vale? Eso ya es una señal de alarma y es recomendable llevarlo al psicólogo. ¿Por qué es tan difícil culpar a los niños con este trastorno ante las autoridades si en realidad ocasionan daños graves a sus compañeros? Como les decía, no justifiquemos. Padres, compañeros, no vamos a juzgarlos y no vamos a etiquetarlos y no vamos a condicionar su desarrollo, pero tampoco no les vamos a justificar todas sus conductas. Tenemos que señalarlo, sí. ¿Por qué? Porque los adultos, en este caso, que son responsables de su crianza, tendrán que hacer de manera pertinente todas las adecuaciones que se necesiten hacer y eso también conlleva poner límites y marcar normas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ya hay violencia y agresividad por parte de un alumno con TDAH? Hay que revisar cómo está la medicación en primera instancia o si está siendo medicado o no. Muchas veces el medicamento nos ayuda sobre todo con esta parte y también ver cómo se está dando en la familia el tratamiento, qué tanto se está asimilando por parte de los padres, ¿vale? ¿Será recomendable mandar a un niño así a actividades deportivas? Sí, claro. Súper recomendable, actividades deportivas, actividades artísticas o cualquier actividad que sea de interés o que pudiera ayudar tanto a potenciar sus habilidades sociales como a mantenerlo ocupado. ¿Cuánto cuesta un tratamiento con TDAH? Pues mire, así a grandes rasgos, una consulta con un neurólogo estará entre 500 y 1,000 pesos. El medicamento al mes, pues échale otros 1,000, 2,000 pesos. En terapia psicológica al mes se estará gastando 1,000 pesos y en terapia pedagógica al mes se estará gastando 1,000 pesos. Usted haga la suma y considere cuánto se gastaría al mes. Ya no le digo al año y ya no le hablo de 6, 7, 8 años de tratamiento. ¿Qué hacer en el contexto escolar cuando no hay apoyo u aceptación de los padres? Ay, docentes, yo sé que muchas veces les cuesta trabajo esta parte. Yo les pido y los invito sobre todo a que con los padres hagan conciencia y trabajen las áreas con sus directivos, coordinadores o el director de la escuela y traten de marcar estas pautas. Como yo se los decía previamente, no todos están dispuestos a participar y a aceptar las condiciones de los niños y más en los padres. Los padres están llenos de altísimas expectativas para con sus hijos. Es difícil entenderlo, es difícil asimilarlo, pero no por ello significa que no pueden hacer ustedes nada.
dados en casos muy graves en los que me ha tocado ver que muchos padres incluso prefieren huir de ciertos colegios o de ciertas situaciones que afrontar el diagnóstico y dar un tratamiento. También se pueden encontrar con eso, así que de verdad estén preparados para todo. En caso de que sea un niño con síndrome de Down, ¿qué pruebas se pueden aplicar? Aquí los chicos con síndrome de Down están en otro menester, sin embargo, también con ellos, dependiendo de lo marcado de su sintomatología, puede ser una situación leve, moderada, severa. Habrá que analizar primero en qué situación se encuentran y entonces sí decidir cómo se pueden hacer pruebas para diagnosticar todas sus habilidades. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que adecuar la situación al caso del síndrome de Down. Si no se nota ninguna mejoría en el niño, ¿qué hacemos? Ser pacientes, como les decía, los primeros meses no se notan situaciones y más que notar mejorías, lo que queremos es que a largo plazo su desarrollo sea el adecuado, que a largo plazo estos pequeños puedan tener los mejores recursos posibles y sobre todo que su desarrollo se empareje conforme a su edad con todo este tratamiento. Entonces, pues hay que tener paciencia y ir adecuando todos los recursos. Al infante le podría llegar a afectar si alguien de su familia o alguna persona que lo rodea lo ve mal o raro por tener este trastorno, aunque el infante ya sepa que esto se puede llegar a controlar, sí, claro. Eso no quita que estos pequeños, con todos los recursos que les brindamos, se vuelvan impermeables a todas las opiniones del mundo exterior. Afecta y muchísimo, sobre todo analizando de quién viene. No es lo mismo que me lo comente o me lo critique un ser querido a que me lo comente alguien que para mí infante no tiene la mayor relevancia. Entonces sí llega a ser condicionante. Si se desarrollan de manera correcta las habilidades del pensamiento, ¿se pueden evitar este tipo de trastornos? No y sí. Acuérdense que hay un factor genético que está marcado y hay situaciones contextuales como lesiones cerebrales durante el nacimiento o los primeros años de vida y su cuestión de desarrollo o el hecho de que mamá haya consumido sustancias tóxicas durante el embarazo. Entonces, por muchas veces, por más que le tratemos de dar los recursos adecuados a estos pequeños, y lo más común se suele ver en estimulación temprana, eso no quiere decir no se vaya a ser evidente un diagnóstico de TDAH. A ver, siguiente, denme un segundito porque se van actualizando las preguntas y se me van. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer por y para la gente con TDAH? Informarnos, educarnos, no solo en TDAH, en todos los diagnósticos, en todas las patologías que se refieran a enfermedades mentales, informarnos, leer. Y aquí hago un paréntesis importante. Esta pandemia vino a resaltar situaciones de depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos y muchas situaciones de enfermedad mental que si bien antes no se hablaba, no eran tabú, esta pandemia las vino a detonar. Los invito a mantenerse informados, a saber, a conocer, a realmente leer qué implica cada una de estas situaciones. La educación, la parte educativa que podemos hacer como sociedad puede ser crucial para el tratamiento de todas estas patologías. Siguiente. ¿Consideras que la terapia psicológica para padres podría beneficiar más en el tratamiento de los peques con TDAH? ¿Por qué? Porque muchas veces los padres de familia son los que traen terribles, y perdón por muchos padres de familia que me estarán viendo, terribles hábitos del cuidado personal, de llevar su día a día, no tienen horarios, no tienen límites, no tienen normas, no marcan pautas de conducta adecuadas, no son propositivos, no manejan la salud emocional de sus hijos. Muchos de estos padres también traen un desbarajuste en sus vidas. Entonces es crucial con ellos poder trabajar estas áreas también, porque todo lo que los padres hacen y todo lo que los padres viven influyen directamente proporcional en el desarrollo del infante. Entonces sí, es crucial para el tratamiento con los chicos trabajar con los padres. ¿Qué tan importante consideras que es el hecho de que el profesor esté en comunicación con los otros especialistas? Muchísimo. En mi caso, les puedo decir que gracias a Dios me he topado con muchísimos profesores que han sido muy lindos, docentes, coordinadores, a los cuales si están viendo esto, pues los saludo porque de verdad han hecho el trabajo muy fácil.
Ellos nos permiten ver la realidad de la educación del niño en cuanto a su contexto escolar. Nos permiten saber qué tanto los recursos del pedagogo y de nosotros psicólogos están funcionando y cuáles no están siendo funcionales. Entonces también sus conocimientos y las observaciones que ellos hacen para nosotros son muy cruciales. Y de verdad es importantísimo abrir estas líneas de comunicación con ellos. Ahora, en cuestión médica, ¿qué tan grave puede llegar a ser el tener este trastorno? Más que grave, se nota llegada la preadolescencia, adolescencia, cuando un pequeño logra asimilar de la mejor manera todos los recursos que se le brindan, a diferencia de aquellos que no. Nosotros esperamos que llegada la adolescencia ya den ese salto del desarrollo y puedan por sí mismos llevar una adecuada vida académica, una adecuada vida personal, una adecuada relación con sus pares, con el grupo de adolescentes, que vayan formando su personalidad. Sin embargo, llegado a este punto, también hemos notado los menos, pero los ha habido, chicos que no logran dar ese salto en su proceso de desarrollo madurativo de su cerebro y de su vida en general. Y es aquí donde se nota la gravedad, ¿vale? Eso sí, y se va notando conforme el tratamiento, siempre que el pequeño, por más que se le dan recursos y se le asimilan, se le adecúan, se le contextualizan, no logra avanzar en ninguno de los aspectos de su vida. Es ahí donde notamos la gravedad y realmente lo disfuncional que puede llegar a ser a largo plazo. Ok, siguiente pregunta. ¿El metilfenidato tiene algún tipo de efecto en el organismo del niño? En cuanto al tratamiento, sí. El metilfenidato ayuda a que esa concentración de neurotransmisores se sintetice y se permita el paso de información de una neurona a otra. Ese es el efecto que se espera que tenga el metilfenidato. Pero también en un principio, dado el tipo de medicamento que es, suele generar situaciones, por así decirlo, adversas, ensoñación, niños con su energía un poquito más baja, un poquito más apagados, pero siempre es en el tiempo que tratan de asimilar ese tratamiento. Incluso si se ve que con este medicamento o con cualquier otro medicamento no hay un avance significativo, el médico es el encargado de modificar o bien la dosis o de adecuar el tratamiento y buscar otra opción de medicamento. ¿Vale? Entonces, recuerden, no solo es el metilfenidato, también son los demás medicamentos con los que hay que estar en constante observación. ¿Cuál es la diferencia entre el TDAH y la ansiedad? Previamente, una de mis compañeras ya había dado una ponencia de ansiedad. Si gustan revisarlas para ver al 100% cuáles son los síntomas y cómo trabajarlo, pero a grandes rasgos, la ansiedad genera sintomatología física. Hay un pálpito constante de su corazón, mucha sudoración en las manos, sudoración en los pies, sensación de cosquilleo en sus extremidades y son personas que están sobrepensando constantemente todos sus problemas, a diferencia del TDAH con todos los síntomas y signos que ya había comentado previamente. Espero que haya quedado claro y si no, de verdad los invitamos a revisar la ponencia anterior. Está en nuestro muro de Facebook o también la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que así se titulaba Ansiedad. Si yo detecté varias características de las que mencionas como niños con TDA y déficit de atención en mi pequeño, ¿a dónde me dirijo para diagnosticarlo o descartar este diagnóstico? ¿Psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo? Nosotros somos la primera línea de atención y posteriormente, si es necesario, se va con el médico. ¿Va que va? En esta época de pandemia no hay lugares en donde se puedan ejercitar los pequeños. ¿De qué manera se les puede ayudar? Adecuar ejercicios en casa. Tal vez si no tienen un patio o un espacio donde puedan correr dentro de casa, en YouTube encuentran videos tutoriales de cómo hacer ejercicios en casa y estos ejercicios ayudan mucho a los pequeños. O también, si no se puede hacer el ejercicio físico debido a las cuestiones del espacio, el ejercicio mental a través de juegos de mesa. Suelen ayudarles mucho y dependiendo de la edad del infante, juegos como por ejemplo colorear, hacer dibujos, memorama, Pictionary, adivina quién, dominó, todo este tipo de juegos de mesa suelen ayudarlos bastante. Si se reconocieron varios síntomas del TDAH en mi persona, ¿qué se debe hacer? No sé cuántos años tenga quien me hizo esta pregunta, pero yo te invito o lo invito a acercarse con un especialista, con un psicólogo,
y pueda determinar realmente si padece de TDAH y cuál es el tratamiento que debe de seguir. Pero lo invito sobre todo a acercarse al especialista. Al infante le podría llegar a afectar si alguien de su familia o personas lo ve como alguien raro. Sí, como les comentaba previamente, sí, suele marcar muchísimo su desarrollo y sobre todo su autoestima y su percepción. En los adolescentes, ¿cómo diferenciar si es por falta de límites en casa o TDAH? Si es usted, no sé si sea docente o especialista en el tema o si sea padre de familia. Muchas veces la falta de límites está marcadamente en todos los niños que hay en casa. Si no es hijo único, si tiene hermanos, podemos notarlo en todos y en los mismos padres de familia, en sus propios comportamientos. Ese es uno de los criterios diagnósticos que nos pueden servir y muchísimo. Y bueno, este es en el caso de los, pues para diferenciar los límites del TDAH, ¿vale? Y si es TDAH, pues cumple con todas los criterios diagnósticos previamente mencionados. Ahora bien, siguiente. ¿Qué tanto afecta en su vida diaria a una persona el tener más de un trastorno? Si no es tratado adecuadamente, bastante. Si no es tratado adecuadamente, me refiero por todos los especialistas que es necesario que consulte, suele ver mermada su vida en general, su desarrollo personal, su desarrollo intrafamiliar, su desarrollo social, su desarrollo académico y su desarrollo profesional. Siempre se ve afectada esta parte en los pequeños y sobre todo, pues ahora sí que una persona que afecte su vida diaria se ve condicionado para el resto de su vida y sobre todo si no lleva el tratamiento adecuado, como les comento. Ahora bien, bueno, siguiente. Ok, me comentan que tienen problemitas con ver el video. No sé si me escuchan bien. Una disculpa, esto no depende de mí. No sé qué problema está habiendo con mi conexión, pero si hay alguna pregunta que queda pendiente o algo así, no sean malitos, regálenme un mensaje vía inbox si a alguien no le contesté o se quedaron en alguna de las preguntas y gustan que las responda más adelante en un video de preguntas y respuestas, por favor. Y, ok, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el tutor o encargado del individuo lo intenta reprimir por medio de castigos porque lo ha confundido con mala conducta? Normalmente nosotros también dentro de la terapia psicológica, en la parte de la adecuación de la conducta, aplicamos reforzadores y castigos. Hay que evaluar cuál es el castigo adecuado para la edad, para el contexto y para la situación que está viviendo el niño y sobre todo si hay un diagnóstico con TDAH. No se trata nada más de castigar por castigar y siempre se le tiene que explicar al infante, aunque no nos preste atención o aunque le cueste trabajo concentrarse a nuestra respuesta, pero siempre hay que explicarle por qué se le está castigando y reforzar ese castigo siempre que sea necesario o bien cambiar la condicionante, ¿vale? En sus comportamientos del día a día. Siguiente pregunta. ¿Qué instituciones pueden apoyar cuando no se cuentan con los recursos económicos? Los invito a que puedan asistir. Hay programas de salud mental importantes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Universidades privadas como la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl también brinda consulta y es muy económico el costo de recuperación. La UAM en su área de psicología también, lugares como el DIF y el Centro de Salud. Si tienen las posibilidades de acudir a cualquiera de estos lugares, la consulta es muy económica, tiene un costo de recuperación mínimo o bien suele ser gratuita. ¿Vale? Entonces, esto les puede ayudar bastante si quieren ser canalizados o incluso si requirieran la intervención de un especialista como neurólogo, psiquiatra. Los invito a acercarse al Instituto de Neurología en México, al Hospital Siglo XXI, en el área de consulta externa.
También los costos suelen ser muy económicos y a veces les hacen un estudio socioeconómico y llegan a ser gratuitos. Acérquense por favor a estas instituciones. Siguiente, en los adolescentes, ¿cómo diferenciar si es por falta de límites en casa o TDAH? Como les comentaba previamente, muchas veces esta falta de límites no solo la marcan los infantes con TDAH, también se ve marcadamente en sus hermanos, si tienen hermanos, o incluso en su contexto familiar en general, padres y demás adultos con los que convivan. Entonces hay que entender qué tanto está marcada esta pauta sin límites, sin normas, sin reglas, sin pautas de comportamiento adecuadas por todo su contexto, o qué tanto es una situación con TDAH. Siguiente, ¿qué tanto afecta en su vida diaria a una persona el tener más de un trastorno? Bastante si no recibe el tratamiento adecuado. Si no recibe el tratamiento, si no va con los especialistas, si no se medica, todas las áreas de su vida se van a ver severamente afectadas. Su área personal, primero su individuo por sí mismo se va a ver afectado. Su área intrafamiliar, su área social, académica y profesional va a estar terriblemente afectada. Entonces, sí es bastante si no recibe el tratamiento adecuado. Si una persona tiene patologías coexistentes y recibe un tratamiento pertinente, no va a tener mayor problema. Ok. Siguiente, ¿qué pasa si el tutor o encargado del individuo lo intenta reprimir por medio de castigos porque lo ha confundido con una mala conducta? Como les comentaba previamente, en el área de psicología siempre manejamos en esta cuestión de condicionamiento operante funciones de reforzadores y castigos. Hay que adecuarlos a la característica del infante, su edad, si tiene o no un diagnóstico y siempre evaluando el contexto bajo el que se da cierta situación adversa. Entonces, hay que evaluar todos los momentos en los que se da esta situación. Ok, siguiente pregunta. ¿Por qué el metilfenidato quita el hambre? Es alguna de las reacciones adversas que suele tener este y otros medicamentos de uso controlado. Quita el hambre o genera mucha hambre. Hay medicamentos que te llevan a la polaridad de situaciones. Como menciona bien, te da mucha hambre, te quita el hambre, te da mucho sueño, te quita completamente el sueño. Entonces hay que ver cómo se da la adecuación de estos medicamentos siempre que no condicionen las características de los infantes. ¿Vale? Y bueno, creo que con esto cerramos todas las preguntas. Es la última que me aparece. Si llegase a quedar alguna pregunta pendiente, de verdad me voy a dar mucho a la tarea de revisarlo, el video más adelante, y de revisar también si no tenemos mensajes vía inbox para saber si quedaron más dudas, y si llego a encontrar alguna otra pregunta, alguna otra situación, créanme, me comprometo a realizar un video de preguntas y respuestas que subiremos a nuestro canal de YouTube. En YouTube nos encuentran como Sapim espacio AC, o en nuestra página de Facebook también lo puedo subir. Y bueno, igualmente si más adelante llegan a tener más dudas, más preguntas con respecto a estas situaciones, pues también los invito a mandarnos un mensajito o a publicar en esta presentación, o este mismo video, como les comento, va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Si tuvieran cuestiones, pues con muchísimo gusto se las podemos resolver. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte, sin antes agradecer el espacio al maestro Juan Alejandro y a la licenciada Carla, que son los presidentes de SAPIMA-C y que fueron quienes crearon esta iniciativa para estas conferencias de índole gratuito para mantener informada a la población. Asimismo, pues les agradezco a los pacientes que me ayudaron con sus respuestas para comentárselas en esta sesión, y agradezco también especialmente a mis compañeras, a la maestra Daisy, a la licenciada Leslie, que me ayudaron en la parte de la cuestión técnica. Muchísimas gracias, chicas. No sé qué hubiera hecho sin ustedes. Y pues les agradezco a todos ustedes, auditorio. Muchísimas gracias por haberme prestado la atención. Muchísimas gracias por informarse, y sobre todo los invito a la cuestión más importante. Informémonos. La salud mental en general, no solo el TDAH, es importante que nos informemos, que quitemos prejuicios de nuestra mente, y sobre todo que tratemos de estar bien conscientes que hay muchas situaciones que pueden generar adversidad en mi persona y en todo mi contexto y en quienes tengo alrededor. Nada nos exime de situaciones de salud mental, nada, absolutamente nada, y también no tiene nada de malo acercarnos con los especialistas de la salud mental, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neurólogos. Todos ellos están para apoyarles
siempre y cuando ustedes así lo requieran. Como les comento, estoy muy agradecida con todos mis compañeros y les mando un afectuoso abrazo. Espero que, bueno, el término de año, por más difícil que haya sido este 2020, sea satisfactorio para todos ustedes y les agradezco el día de hoy por su presencia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.